también el escenario se configura, porque previo a esta fecha, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, un sector político del país tenía la expectativa que esto iba a significar mayor presión el regreso de la política de máxima presión a Venezuela, iba a volver el tema del cuestionamiento a la figura del Ejecutivo. Fue lo que después del 28 de julio, ese periodo que hubo del 28 de julio al 10 de enero, lo que vendió un sector de buena parte de la narrativa de un sector político fue que venía un desconocimiento que era inminente, que veníamos a un tema del desconocimiento al Poder Ejecutivo y a una mayor presión. Sin embargo, lo que ha pasado no ha sido precisamente eso, y nuestro invitado detallaba en la parte anterior cómo hay otros intereses de por medio que tienen que ver con el gas, que tienen que ver con el petróleo, y por supuesto no solamente es una realidad que ocurre en Venezuela, ocurre en Rusia, en el este de Europa, pero nos atañe por supuesto el tema nacional. Claro, la cuestión energética, pero en Venezuela estamos dando pasos también políticos interesantes. La convocatoria que ha hecho el presidente Maduro a la reforma constitucional y al ponerle un plazo de 90 días, eso quiere decir que esta comisión constituyente tiene que ponerse los patines para recoger en todo el país lo que es el sentimiento nacional y plasmarlo en una constitución que no le pertenece a un sector de venezolanos, sino a todos los venezolanos. Y por eso es tan necesario participar, no se pueden dejar los espacios. Yo particularmente quiero pedirle a mi amigo Tarek William Saad, el poeta, la obra de la Fundación Juventud Bolivariana quedó inconclusa. Quedó inconclusa, ¿por qué? Porque cuando gana el presidente Chávez inicia lo que es el Bolívar militar y transita por todo el mundo con el Bolívar militar. Pero a un lado quedó el Bolívar civil y político, el Bolívar de las constituciones, el Bolívar de la integración, el Bolívar del Istmo de Panamá, el Bolívar de la unidad de la América. Y hay que volver a ese planteamiento. El buen ciudadano, además, Bolívar. El buen ciudadano. Y hay que volver a ese planteamiento de para nosotros la patria es América. Yo celebro que el presidente Donald Trump haya despertado ese sentimiento en toda América y haya despertado a la América. Me gusta, por ejemplo, cuando vi que Lula da Silva acaba de plantear una reunión de los BRICS en Brasil y le acaba de responder al presidente Trump diciéndole que, bueno, Brasil también tomará decisiones desde el punto de vista económico. Lo mismo que está haciendo Venezuela. Venezuela con el presidente Maduro ha llevado adelante una agenda bien inteligente. ¿Qué hizo el presidente Maduro en los últimos días? Se fue a Colombia o planteó algo que es importante, el plan Catatumbo, relámpago del Catatumbo. Claro, con la situación que se vive allí. Con la situación que se está viviendo en Colombia. Hay más de 60.000 desplazados, hay una guerra planteada. Entonces, el ejército regular venezolano unido al ejército regular colombiano tienen que hacer un planteamiento serio con relación a estos irregulares que están en Colombia y que el fondo de esa guerra no es otra cosa que las hectáreas que se siembran de cocaína y de droga. Ahora, cuando yo decía lo de la juventud bolivariana y lo anoté, ¿por qué te quiero decir esto, Carlos? Porque es necesario volver al Bolívar civil, al Bolívar político, al Bolívar de las constituciones, al Bolívar de la constituyente y el Bolívar del Congreso de Angostura, porque Bolívar lo planteó en el año 24 y luego lo dejó plasmado en la Constitución Bolivariana del año 1826, cuando dijo, el sistema militar, escúchese bien, el sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es gobierno. Por eso es que nosotros, me incluyo, como venezolanos en este momento, el gobierno no está viendo presos políticos, sino está viendo enemigos de guerra. ¿Por qué? Porque tiene una visión militar y el sistema militar es el de la fuerza, como lo estableció el libertador Simón Bolívar. Eso es constitucional, eso está en la Constitución boliviana del año 1826. Eso es lo que yo quiero conversar con el poeta Tarek William Saad y con el presidente de la República, Nicolás Maduro, de llevarle ese mensaje de que para nosotros la patria es América
y hay que reforzar este planteamiento integracionista para salirle al paso a esa tesis de que primero los Estados Unidos, que es una continuación de lo que fue la doctrina Monroe, de James Monroe en el año 1823, de que América para los americanos. Claro, en aquel momento era otro el contexto que vivía la América, era la independencia de cada uno de nuestros países, claro, y era evitar la entrada de la Santa Alianza y de los gobiernos de Bretaña. Y entonces, de alguna manera, se logró esto. Porque fíjate que Venezuela logra su independencia en el año 1824 con la batalla de Carabobo. Se establece un año después de la doctrina Monroe. Y es importante, todos nosotros los venezolanos debemos conocer la historia. Si no conocemos la historia, estamos condenados a sufrir lo que en el pasado constituyó una serie de arrebatos de locura por parte de lo que nosotros llamábamos la Godarria, en aquel momento, que tiene más de 200 años equivocándose en política y que plantea nuevamente equivocarse al alejar a los venezolanos de las urnas. Carlos, me preguntaste por encuesta. Si nosotros planteamos la unidad, cuando yo digo nosotros estamos hablando de la oposición democrática, si nosotros planteamos la unidad y la integración en nuestro proyecto político, nosotros tenemos la oportunidad de ganar o duplicar el número de gobernaciones que tenemos actualmente y el número de alcaldías que tenemos. Si la señora María Corina Machado se empeña en jugar a la abstención y a la cuestión radical, va a alejar a muchos venezolanos de las urnas. Y eso no lo podemos permitir. Por eso es que hay que salirle al paso cuanto antes a la señora María Corina Machado y al doctor González Urrutia, que también tiene un planteamiento abstencionista de no participar en todo este proceso que viene para Venezuela, que incluye constitución, claro, incluye elecciones de alcalde, incluye elecciones de asamblea. Y gobernadores. Entonces, ¿qué están planteando? ¿Para quién juegan estos señores? O sea, ¿tienen el juego claro? ¿O será que ellos creen que la USAID les va a seguir financiando el jueguito corrupto, el jueguito radical y el jueguito golpista que tenían? Claro, pero el tema que plantean estos dirigentes es que, bueno, después del 28 de julio no hay confianza en el árbitro electoral, no hay confianza en cómo se desarrollan las elecciones en el país. Bueno, vale, mira, para eso es un proyecto constitucional. Si no hay constancia, si no hay confianza en el árbitro electoral, bueno, plantéalo a nivel de la reforma constitucional. Vamos a un nuevo mecanismo electoral. Vamos a un nuevo CNE que le dé confianza a todos los venezolanos. Pero, como ya te dije, tenemos que cambiar la visión militar, porque el sistema militar no es gobierno. Entonces, mientras sigamos viendo a los presos políticos, que son 1.100 los que hay en este momento, como enemigos de la patria, como traicioneros de la patria y como gente que está en terrorismo, estamos mal, porque lo estamos viendo como enemigos de la patria, y ellos no son enemigos de la patria, ellos son presos políticos. Ahora, en el tema de la reforma constitucional, si bien hay 90 días que ha dado el Ejecutivo para que esta comisión, bueno, vaya a ese amplio debate, el presidente dijo 4, pero realmente terminaron siendo 3, que era lo económico, el tema del fascismo y, por supuesto, de la consolidación de la participación ciudadana a través de las comunas. Pareciera que lo que es el prólogo, ¿no?, de esta discusión, bueno, se centra en un camino que ya el Ejecutivo ha venido avanzando y que se aleja tal vez de lo que otros sectores políticos aspiran, porque hay quienes se oponen abiertamente a un Estado comunal, y la preocupación es que la reforma camine en esta dirección. Bueno, yo creo que todos los venezolanos escuchamos al presidente Trump cuando decía que no iba a comprar petróleo venezolano.
ahí está comprando petróleo venezolano. Todos escuchamos al presidente Maduro cuando planteó lo que tú acabas de señalar. Pero bueno, ¿y dónde está el planteamiento opositor, que es una parte del país? Claro, ¿cuál es la contrapropuesta en esa discusión? A ese Estado comunal yo estoy proponiendo un Estado democrático, un Estado bolivariano, donde se privilegie el pensamiento social y político constitucional del libertador Simón Bolívar y donde le salgamos al paso inmediatamente al tema de primero Estados Unidos con para nosotros la patria es América. Ahora, eso hay que plantearlo, eso hay que llevarlo adelante, ya vendrán sectores de venezolanos si están de acuerdo con esta propuesta, si no están de acuerdo con esta propuesta. Pero para eso hay que participar. Para eso hay que participar, claro. El debate se da dentro de del escenario, ¿no? Así es. Mira, en estos días conversaba yo con Manuel Felipe Sierra, que es un extraordinario periodista, y Manuel Felipe me decía algo que habíamos conversado antes. Si la señora María Corina Machado tuviera entidad de líder político, su planteamiento hubiese sido otro. ¿Cuál hubiese sido el planteamiento? Mire, señor Maduro, ya yo lo derroté una vez. Vamos a ir a elecciones porque le vamos a ganar las elecciones en todo el país. Con este CNE, eso sí, con garantías electorales, que vengan los señores observadores internacionales y cuando ese CNE o cuando el tribunal me pida las actas, yo las voy a llevar. Pues ese es el otro problema. Claro. A todo el mundo le está diciendo que ganaron las elecciones, pero a quien le debe mostrar las actas, que es al CNE, quien cuenta los votos de los venezolanos, y al TCJ, que fue el TCJ, no se le entrega. ¿Y entonces? Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales. Gracias, como siempre, a quienes han venido participando. Varias preguntas por acá enfocadas en el tema electoral que vamos a revisar con Víctor Manuel García al regreso, 7 de la mañana con 12 minutos. Fernando Jauregui con Ecoprácticas.